I'm not a nigga. I'm a man. But if you think I'm a nigga, meet you mean it. The future of this country will depend on that, dice James Baldwin, cuyo centenario de su nacimiento en 1924 celebramos este año, en 2024. Dice esto en el documental de Raoul Peck, I'm Not Your Negro, un documental de 2016 en la que Raoul Peck se basaba en una obra inconclusa, un ensayo por terminar sobre el racismo en Estados Unidos, el tema del que escribió tanto, sabiendo tanto, James Baldwin. La obra terminada de inacabada de James Baldwin se llamaba Recuerda esta casa, Remember this house. Y con motivo del centenario de nacimiento de James Baldwin, la editorial Capitán Swing sacó hace poco dos ensayos con el título La próxima vez el fuego y traducción de Paula Zumalacárregui. Se trataba de dos ensayos originales que escribió Baldwin en 1963, el primero de los cuales Tembló mi celda, carta a mi sobrino en el centenario o en el centésimo aniversario de la celebración. Allí James Baldwin, en una muestra de género epistolar, que yo la tengo por una de las más conmovedoras, de las mejores, a la altura de las epístolas de Lucilio de Séneca, el estoico cordobés, pues ahí James Baldwin le da una serie de consejos a su sobrino acerca de qué debe saber y cómo no debe sentirse en una sociedad profundamente enferma, que era la tesis principal de James Baldwin. La idea de que el problema de la sociedad norteamericana, del racismo en la sociedad norteamericana, no era un problema de blancos y negros, era un problema de blancos, era un problema de una enfermedad que había penetrado sociológicamente en las distintas capas de la población norteamericana al punto de haber interiorizado, naturalizado, no solo un suprematismo racial, sino muy diversísimas formas de demostrar el rechazo, el desdén, la violencia, la repulsa hacia la población negra. Y eso lo expone muy bien James Baldwin, tanto se ve también en el documental de Roll Peck, como sobre todo mejor en los ensayos de James Baldwin. Bueno, en esta carta decía de Baldwin a su sobrino, le dice cómo mantenerse psicológicamente estable y fuerte, cómo debe actuar también para evitar que un policía blanco acabe deteniéndolo. Es esa cosa que llamaban los norteamericanos the conversation, la conversación, cuando los padres tienen que advertir a los hijos negros que puede que encuentren un momento de gran eh, vulnerabilidad en su vida, un grave riesgo de perder la vida, que si se encuentran un policía por la noche, cómo deben actuar para evitar que acaben descerrándole 7 tiros, ¿verdad? Luego hay otro ensayo, el libro La próxima vez el fuego, de James Baldwin en Capitán Swing, que se llama Los pies de la cruz, carta desde una región de mi mente, donde James Baldwin relata una crisis espiritual, concretamente su encuentro con Elijah Muhammad, el líder de la nación del Islam, su posterior decepción no solo con la nación del Islam, ni con el Islam, sino con cualquier religión, los frutos intelectuales de esa catarsis, ¿no? La revisión también de la figura de un padre alegórico, que es algo que está muy presente en la obra de James Baldwin. Yo creo que este vídeo dedicado a este autor es fundamental para comprender la historia de Estados Unidos y también nuestra historia en el siglo XX. Yo creo que es una figura lúcida, muy atormentada, cuya obra, con un gran contenido emocional, pero también una gran agilidad formal y una estupenda profundidad moral, podríamos decir, yo creo que siguen siendo un referente ineludible para todo aquel que quiera comprender ya no solo la historia, sino también a los hombres. James Baldwin era hijo de una madre soltera,
afrodescendente. James Baldwin era negro, era homosexual, era inteligente y su desventura principal, que se podía ver yo creo que en la tristeza que desprendía pues, su mirada, es porque en su vida consistieron tanto la impresión que tuvo pronto de una brutalidad colectiva, ¿no? La de Estados Unidos con los negros, como una gran inteligencia y una sensibilidad entendida, como hemos dicho a veces en este canal, no como una sensibilidad no entendida como debilidad, sino sensibilidad entendida como capacidad para detectar lo que sucede alrededor, como capacidad para percibir los estímulos, las sensaciones, las temperaturas del entorno. Esa es la sensibilidad. Un aparato sensible es un aparato que capta lo que sucede en su entorno, ¿no? Pues una persona sensible es una persona con capacidad para captar su entorno, lo que tiene que ver con la temperatura moral, me refiero, claro, con lo que tiene que ver con los miedos, lo que tiene que ver también con aspectos que están camuflados, disfrazados en una sociedad aparentemente igualitaria y tranquila, y que en el caso de Baldwin significa que esa sensibilidad capta la humillación, capta el desprecio de lo que llama, yo creo que con buena razón, un país enfermo en este aspecto, ¿no? El aspecto de racismo. Hay que retener la idea de que en Estados Unidos no no fueron necesario, o sea, fue necesaria una guerra y después de una guerra largos periodos de luchas por derechos civiles y que todavía hoy con el movimiento Black Lives Matter no ha acabado de cicatrizar, pues eso, una herida inicial, una herida fundacional que tiene que ver con la esclavitud. Me refiero con la esclavitud de la población negra traída de África y, y todo lo que siguió después. Decía que hizo falta una guerra, enmiendas, aparato luego de eficacia sobre normas igualitarias, normas de acción afirmativa, y todavía hoy no está cerrada. Y Baldwin eso lo percibió extraordinariamente bien. Yo creo además que su agudeza le impidió encontrar un consuelo definitivo en la religión, como decíamos en la segunda en el segundo ensayo de La próxima vez en el fuego, ni en la cristiana, porque Baldwin, antes de los coqueteos con la nación del Islam, eh, fue pastor protestante, y yo creo que eso le llevó a tener una total desconfianza hacia también grandes ideologías o ideologías omnicomprensivas, ¿no? De como cierta versión del comunismo en Estados Unidos y desde luego cualquier credo de tipo religioso. Creo que es posible decir que la salvación de Baldwin no vino de la religión, sino si se pudo encontrar a sí mismo a través de la escritura, fue por un proceso de salvación más bien secular, y esta salvación secular provino, ya digo, no de la religión, sino de la literatura. Eso es lo que le contó James Baldwin en la revista Paris Review. Dijo que el hallazgo de Balzac, que el hallazgo de Dostoyevsky en las bibliotecas públicas de Harlem supuso un refugio, una cierta esperanza frente a la asfixia, ¿no? Que le causaba el racismo de Estados Unidos. Y yo creo que un elemento fundamental en esa sensibilidad de Baldwin expresada en sus ensayos, junto con la literatura, está la experiencia del viaje, la experiencia de ver su país desde fuera, que supuso su estancia en París. En París se sintió un ciudadano, en un sentido político, en un sentido cultural, ¿no? En un sentido cultural ligado a la idea de cultura que manejamos en este canal, o sea, no cultura como tradición, sino cultura como formación, la cultura formativa, la civilización francesa, ¿no? Los asesinatos de Medgar Evers, de Martin Luther King, de Malcolm X, y la visión del racismo endémico de su país, yo creo que explican el tono dolido, no necesariamente depresivo, como he leído en algunos críticos, el tono dolido, ¿no? Y a la vez lúcido que caracteriza a la obra de Baldwin. Y yo creo que si tuviera en este canal que proponer una forma de entrar en Baldwin, yo vería este documental de I'm Not Your Negro que hemos mencionado, Yo no soy tu negro en castellano, el documental de Raoul Peck, donde está
creo que, no sé si en el inicio, la entrevista que en 1968 James Baldwin le dio a Dick Cavett en el Dick Cavett Show de la televisión norteamericana. Yo creo que sí que es el comienzo de No Your Negro. Y dice algo así como, en la verdad, dice, yo no creo que haya mucha esperanza de avances en la lucha de los derechos civiles, la relación entre negros y blancos en Estados Unidos, dice Baldwin, si usted me hace la pregunta todavía en términos de qué ha avanzado, cómo va la tensión racial, qué logros han conseguido ustedes con su lucha, dice, estas preguntas no son normales, son muy peculiares y denotan que hay algo profundo, hay algo estructural, ¿no? No hay nada que pueda calmar una conciencia progresista o que pueda calmar la idea de lo insoportable que es el racismo hasta que la población blanca, dice James Baldwin, no asuma que tiene una enfermedad y esa enfermedad se llama racismo. Bueno, con esa recomendación termino aquí esta breve entrada del canal para la recomendación en el centenario de James Baldwin de su ensayo La próxima vez El fuego, editado por Capitán Swing. Es muy cortito los dos ensayos. Yo creo que además la próxima vez El fuego es un ensayo muy vigente en los tiempos del Black Lives Matter y ante la posibilidad de que otro racista blanco o quizá anaranjado siga avivando la llama del odio desde la Casa Blanca, me refiero claro a Donald Trump, la Casa Blanca, ¿no? Ahora que caigo, es un sintagma gráfico y ambiguo. Estados Unidos como Casa Blanca en términos racistas. Recomiendo ese estilo, ya digo, furioso, tierno, dolido, amargo, musical en la forma y sabio, ¿no? Con el que James Baldwin invita al hombre blanco, y no solo al hombre blanco norteamericano, a admitir la angustiosa imagen que debe tener de sí mismo, que debe devolverle el espejo ante la prolongación y la dureza del racismo. Creo además que hay una rara poesía, ¿no? En el hecho de que la obra de James Baldwin y el carácter inacabado de esta también tenga su paralelo inacabado, ¿no? En la historia de Estados Unidos, donde hay tantas cicatrices todavía por cerrar. Un detalle más. La próxima vez el fuego se publicó 100 años después de que Abraham Lincoln proclamara la emancipación de los esclavos. El ensayo La próxima vez el fuego era de 1963 y esta declaración de Lincoln era de 1863. Y yo creo que hoy, pues más de 100 años, un poquito más, 101 años, ¿no? Después del nacimiento de este de, no, he dicho 101, vale, no, 100 años del centenario de Baldwin, seguimos en 2024, perdón. Yo creo que su obra todavía nos interesa, nos eleva y previene sobre las complacientes comprensiones de la historia, a la vez que nos impacta, ¿no? Y nos devora, yo creo, la idea de la sensación de que habitamos en un mundo todavía enloquecido y a los hechos de las votaciones europeas de hace un par de días me remito. Bueno, gracias y recomendación James Baldwin, la próxima vez El fuego.